para encuadrar este curso, Olga con su equipo de trabajo dentro de la diócesis en el área de profética, que tiene a cargo el trabajo, la coordinación de a través del área profética. Se tiene que suscitar la fe. Una vez suscitada la fe, se tiene que fortalecer, y ella en lo particular apoya a la diócesis para fortalecerla y acompañarla con todo su equipo a través de la catequesis. Y dentro de la catequesis me ha pedido acompañarles con este curso en el área bíblica. Entonces, hay mucho que decir sobre la Biblia, pero particularmente como se ha expresado el curso, se va a enfocar solo en el Antiguo Testamento. Pues bien, de ello, quisiera iniciar con una pregunta retórica. ¿Qué buscan? Muchos de ustedes seguramente han tenido un acercamiento a la Sagrada Escritura a través de un curso, de la índole que sea. Y en ese sentido, sería por eso una pregunta retórica, porque es un tanto obvio la respuesta. ¿Qué buscan? Hay muchos que al acercarse a la Sagrada Escritura, yo creo que la gran mayoría, sin la disposición en cuanto a lo que tiene que ver con la actitud. Y segundo, sin las herramientas debidas en cuanto a conocimiento. Muchos a la primera se aburren de leer la Sagrada Escritura y máxime el Antiguo Testamento. Libros aburridos de plano, les diría, lean el libro de los Números y después me dicen cómo les va. Suele ser aburrido, y a través de esa impresión se suele cerrar la Biblia. Pero quisiera también pensar, algunos se decepcionan de la Biblia. Conforme la van leyendo, les surgen dudas, hay pasajes poco comprendidos, y en la medida que no tienen una respuesta, se van desilusionando. Y eso propicia que se retiren de la Biblia en cuanto a su lectura. Y si tiene un mayor alcance, seguramente se van a alejar en su debido momento hasta de la iglesia, porque no la comprenden en un pilar, o más que un pilar, en su base, como es la Sagrada Escritura. Por eso, querer iniciar este curso para con ustedes que nos acompañan, ¿qué esperan? ¿Qué buscan? Y entre todas sus respuestas, yo les invitaría, añádanle la respuesta a Dios, porque es más o menos la línea que vamos a seguir. ¿Por qué Dios? Porque el Antiguo Testamento nos muestra cómo Dios se va revelando al ser humano, cómo se le va mostrando al ser humano. Y vamos a ir siguiendo esa pauta. Por ahí, en esta presentación o en este material de apoyo, tienen a la vista diapositivas. Bueno, ¿alguien tiene a la vista diapositivas? Ya está para todos. Vamos más hacia atrás, por favor, en estas diapositivas. Esta debe ser como... Es toda, padre, la que tenemos. No hay más atrás. Esa debe ser como la primera, la tercera, cuarta. No. Sí, son varias, David. Más atrás. Bien, ahí mientras nos ubican,
En la primera diapositiva quise mostrarles lo que a todos, o en mayor o en menor medida, nos ha sucedido seguramente, la experiencia de San Agustín. Y la diapositiva debe iniciar con: me acerqué a la Sagrada Escritura. San Agustín, esta diapositiva y esa experiencia reflejada de San Agustín, la saqué del libro de las Confesiones. Es un libro que escribió entre el año 398 hacia el año 400. San Agustín es obispo. Tiene más o menos unos 44, 46 años cuando está haciendo una revisión de su vida o cuando está mirando su vida a la luz de la palabra de Dios. Hacia sus 19 años, podemos decir, San Agustín toma la Biblia por propia iniciativa para leerla. Y dice, no la sentía a su altura. ¿Por qué? Porque a sus 19 años San Agustín ya había leído un libro que se llamó El Hortensio. Padre, su autor, ¿sí? disculpe, no lo tengo aquí. No sé si usted lo tenga ahí a la mano el archivo, lo tenga abierto. Sí, lo tengo abierto. Ok, bueno, mire, ahora se va al Zoom, le voy a enseñar Sí, para compartir. Abajo debe de aparecer un cuadrito con una flechita donde se ven todas las... compartir pantalla. compartir pantalla, ahí le hace clic y le va a poner compartir el escritorio si quiere y ya vamos a poder ver su escritorio. A ver. Compartir pantalla. Sí. Hágale clic y después se va a desplegar una pantalla y va a elegir ese escritorio. Ahí está. Ahí está. Ya estamos empezando, ahorita le digo. Duró un poquito en compartir. Listo, ya padre, ya lo podemos, ya podemos ver la pantalla. Bien, miren, ahí está esa primera diapositiva. Sí, sí está a la vista de todos. Yo sí la Ahí, puedo ver, si alguien más puede confirmar. Sí, sí la puedo ver. bien. Sí, sí se ve. Bien, entonces miren, lo primero que quiero expresar la idea de fondo es con qué actitud nos acercamos a este curso, Antiguo Testamento, en general, a la Sagrada Escritura. ¿Con qué actitud? Puede ser la curiosidad, puede ser la necesidad, puede ser, no sé, una intención de prepararse. ¿Cuál es la actitud con que se acercan? San Agustín, como muchos otros, se toparon y medio se desilusionó de la Sagrada Escritura porque él había leído a Cicerón, un retórico, alguien que daba un buen trato a la palabra, y la Sagrada Escritura la sintió así como que muy simple. Él mismo dirá como para niños. Y en ese sentido, hasta nuestros días seguiremos escuchando que quizá la Sagrada Escritura sea muy fantasioso, sea un libro de ciencia ficción, porque tiene muchas cosas poco creíbles. No tienen entonces la disposición de vida, y San Agustín, como vemos en esta primera diapositiva, es obvio que él entró con un orgullo, con una soberbia tremenda, después de haber leído a los clásicos de su momento, como fue Cicerón. Dice la Sagrada Escritura, palabras de él como hombre siendo obispo entre sus 44, 45 años. La Sagrada Escritura hay que entrarle con una humildad, porque en su interior está lleno de misterios y es muy sublime. Él
Él no estaba preparado para ello y mucho menos estaba dispuesto a doblar la cerviz para ajustarse a sus pasos. Yo lo he dicho en otras palabras. Creer en este Dios que nos muestra la Sagrada Escritura, ¿cómo lo reflejamos? Doblando la rodilla. Pero para doblar la rodilla no es nada más algo mecánico. Es como que el alcance de este curso y de todos aquellos que han tenido ustedes, entender lo que implica y lo que representa doblar la rodilla. San Agustín estuvo dispuesto a sus 19 años a doblar la cabeza para ajustarse a sus pasos. Segundo, sus sentimientos no coincidían. Quiero, si tienen alguien por ahí a mano la Sagrada Escritura, no lo vamos a leer toda, pero nada más para darles una pauta. Lean o busquen más bien en el libro de Jueces, el capítulo 14 y el capítulo 19 del libro de Jueces. Nada más, quien lo tenga, díganos qué título tiene esos capítulos. Libro de Jueces, capítulo 14, capítulo 19, y de refilón, y alguien más tiene, busque en el segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Díganos qué títulos tiene. El libro de Jueces, en el capítulo 14, ¿Sí? es el matrimonio de Sansón. Ahí encontraremos la historia de Sansón. ¿Alguien tiene el capítulo 19? En el 12. El 19 es el crimen de Gibea. El crimen de Gibea. Y en la segunda, el segundo libro de Samuel, el adulterio de David. el adulterio de David. El capítulo 19 habla del levita de Efraín y su concubina. Ajá. ¿A qué voy ¿Cuál fue el con esto? primero? ¿Cuál fue el primero? El Libro de 14. Jueces, 14. ajá, El matrimonio de Sansón. de Sansón. Es la historia de La Sansón. historia de Sansón, sí. Ajá. ¿A qué Ajá. voy con esto? Que alguien, como decía inicialmente, ¿con qué actitud te acercas a la Sagrada Escritura? Porque vas a encontrar historias donde corra sangre. Encontrarás historias donde se muestre el adulterio, donde se muestre el homicidio, como es la historia de David, como será la historia, pues no sé, de otros tantos. Es decir, la Sagrada Escritura nos va a mostrar esas realidades, crímenes, adulterios, sangre, violencia, y decir, esto es Dios. ¿Cómo entenderlo? Si hemos de doblar la rodilla como una expresión de humildad, como una expresión de adoración a ese Dios que se nos está mostrando, ¿cómo compaginarlo? Dice San Agustín, mis sentimientos no coincidían con los sentimientos que actualmente expreso. El muchacho de 19 años y el obispo a sus 45 años. El mismo San Agustín va a decir que su orgullo, su pedantería no aceptaba el estilo simple de la Sagrada Escritura, pues no era capaz de penetrar en sus interioridades. Nosotros, y pensemos en todo fiel bautizado, en palabras de San Pablo, él va a decir, ¿quieres adentrarte a los misterios de la fe? Pero todavía no eres capaz de retener un alimento sólido. Hay que darte de beber leche. Es la imagen del crecimiento humano
de que todo a su debido momento y todo va necesitando en sus diferentes etapas lo necesario para seguir adelante, para pasar a la siguiente etapa. Adentrarte a los misterios, dirá San Pablo, no puedes todavía retener el alimento sólido. Pensemos en el misterio de la encarnación. Es que no lo entiendo. Es que no concibo cómo Dios pueda asumir la carne humana. Bueno, no estás preparado para ello. Te tenemos que evangelizar. Tenemos que catequizar. Y ahí está el proceso que ha conservado la Iglesia, el catecumenado, irlos llevando poco a poco, así sean adultos. Bien, eso es lo primero que quiero presentar a ustedes. Lo segundo, quiero de alguna manera entregar por obvio, pero también de alguna manera mostrar para ustedes de manera rápida y simple, para adentrarnos al estudio del Antiguo Testamento, ¿qué debemos asumir como obvio? Yo suelo pensar que lo obvio no es suficiente. A veces es necesario hacer las cosas para no dejarlo a la deriva. Pero, ¿qué es lo básico? Tener claro que Dios es el autor de la Sagrada Escritura, que tiene dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento lo conforman 46 libros, que el Nuevo Testamento lo conforman 37, que todo el periodo de composición de todo lo que es la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, se tardó del siglo X antes de Cristo al siglo I después de Cristo. El último libro de toda la Sagrada Escritura, Nuevo, Antiguo y Nuevo Testamento, está datado hacia el año 98 después de Cristo, y es el Apocalipsis. Entonces, vean todo el periodo de tiempo que se llevó tener en nuestras manos la Biblia, todo lo que tardó en su composición. Tener como información básica en torno a la Sagrada Escritura, las lenguas. Casi todo el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, con algunos libros en griego. Ya lo veremos, ya saldrá en su momento esa información. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Qué contiene la Sagrada Escritura? Me han escuchado de repente en algún par de reflexiones. La Sagrada Escritura se puede abordar desde diferentes disciplinas humanas, pero no perdamos de vista la finalidad de la Sagrada Escritura. Su contenido es salvífico. Por ello, lo que he referido en otros momentos es, la Sagrada Escritura no tiene la intención de ocupar el lugar de la ciencia. No quiere dar una respuesta de la vida a partir de la ciencia, no. La Sagrada Escritura tiene por cometido la salvación, y por eso todas sus páginas nos han de mostrar en quién creer, qué creer y cómo creerlo. Se lo repito, como conocimiento básico de la Sagrada Escritura es su finalidad es salvífica. Por eso nos va a mostrar en quién creer, qué creer y cómo creerlo. Pues bien, ahora sí, propiamente adentrándonos como si estuviéramos abriendo la Biblia, hay desde los diferentes autores y estudiosos de la Sagrada Escritura que nos dan una posible definición que es la Biblia, y cada uno de ustedes en la experiencia que tienen en el acercamiento a la misma ya tendrán una respuesta también muy básica. Parto nada más desde el hecho de la Biblia es conjunto de escritos que nos conservan y nos transmiten la revelación que Dios ha hecho de sí mismo.
como conjunto de escritos, encontramos también que la Biblia es testimonio escrito de la palabra de Dios, es testimonio del pueblo de Dios. En otras palabras, yo lo he dicho, por ahí también me han escuchado, la Biblia es reflejar lo que Dios ha hecho contigo. Ese es el testimonio. Y la Biblia, obviamente, si tiene a Dios por autor, es una escritura sagrada, pues está inspirada por el Espíritu Santo. Nos enseña a escuchar a Dios, nos enseña a caminar con Él. En la Sagrada Escritura nos enseña a descubrir la presencia de Dios cercana, gratuita y misericordiosa. Eso así a grandes rasgos, a modo de una introducción. De ello, antes de pasar a la cuestión que ya vieron por ahí de un mapa, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de alguien que nos esté siguiendo? Nada más si sería tan amable de, perdón, de repetirme, era Jueces 14 y luego ¿cuál otro? El libro de Jueces, capítulo 14, Ujú. el libro 19. de Jueces, capítulo 19, y el libro segunda de Samuel, capítulo 11. Disculpe, ¿quién preguntó para cambiar el nombre? Porque dice iPhone nada más. Elsa Hernández. Gracias. Y entonces, ¿Nos van a pasar las diapositivas, padre? Sí, hermana, Sí. está en la plataforma. Gracias, David. Libro de Segundo Samuel, perdón. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Gracias, padre. Y entonces esas citas son nada más para cuando la Sagrada Escritura en su lectura puede ser aburrida, genera dudas, genera desilusión, porque se puede encontrar con ¿cómo se llama? El homicidio. David, por querer allegarse a la mujer de Urías, lo manda a matar y después consiente el adulterio. Como que en un libro sagrado encontrar este tipo de experiencias, de historia. Por eso muchos cierran la Biblia porque se desilusionan. Posiblemente esperan encontrar historias más gratas y no ellos. Por ahí encontrarán también homicidios, violencia. ¿Cómo compaginar eso? Y les decía, San Agustín no fue ajeno a ello y quizá nosotros en algún momento, en mayor o en menor medida, podríamos reflejarnos en esas experiencias. Decía San Agustín, los sentimientos que expreso hoy no correspondían entonces con los sentimientos de cuando él tenía 19 años. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna duda, alguna inquietud antes de seguir adelante? Padre, nada más quiero confirmar, no sé si oí bien. Dijo usted Antiguo Testamento 46 libros y Nuevo, yo escuché 37. No, yo escuché 27. 37. Sí, son 27 por eso. Pero como yo escuché 37, dije, no, pues me quedé así. Sí. Pero No. quiero confirmar. Sí, Sí. son 27. Sí, son 27 aquí en la diapositiva. Bueno, es que yo lo estaba escuchando. Ajá. Y creo que, según yo, oí que dijo 37. Está bien, gracias. ¿Alguien más? Seguimos adelante. Bien, miren. Nada más para ubicar el área donde se va a desarrollar toda esta historia que nos narra el Antiguo Testamento. Ubicarlo geográficamente en torno a lo que es hoy día Israel, Palestina, como puedan llamarlo. Esta es la zona en torno a Siria, Irak, Irán, Arabia Saudita, Egipto.
el mar Mediterráneo. Aquí tenemos en esta pequeña franja, y no es toda, ahí tenemos el territorio, la zona donde se va a desarrollar toda esta historia que nos narra el Antiguo Testamento. Un poco más el acercamiento y unos sin nombres. Esta imagen la puse para que vean propiamente lo que es el territorio actualmente del país de Israel. Con esto, ¿qué quiero expresar? Aquí se va a desarrollar toda la historia, pero que tengamos en mente la claridad de en esta zona qué acontecimientos a lo largo de la historia se desarrollaron. Entre otros, les podré decir, en esta zona surgieron grandes civilizaciones. En este mapa encontramos lo que en su momento la historia nos presentó y quizás les puede venir el recuerdo a la mente. Tenemos el gran imperio de Babilonia, tenemos el gran imperio de los medos, lo que después, con el paso del tiempo, será el imperio de los persas, el imperio egipcio, y vean más o menos la zona territorial de los países que actualmente representan el imperio medo, el imperio de los persas. Es una zona que actualmente corresponde a Irán. El imperio de Babilonia, la civilización de Mesopotamia, es una zona que corresponde actualmente al país de Irán. Entonces, en torno a esas zonas, lo que hoy es Irak, Irán, Siria, ahí se desarrolló toda esta historia que nos narra el Antiguo Testamento. Además de que aquí se dieron esas civilizaciones comercialmente, porque poder entender todo el Antiguo Testamento está lleno de historias donde constantemente el pueblo de Israel está en lucha. Regularmente, las más de las veces, está defendiendo su territorio, porque si ven el territorio, es un paso. Si Egipto quiere extender sus dominios, necesariamente tiene que pasar por ese territorio. Si alguien de otros imperios quiere seguir extendiendo su territorio, necesariamente tiene que pasar por ahí. Si comercialmente quieren pasar hacia Asia, tienen que pasar por ahí. Si quieren salir hacia Europa, por el mar Mediterráneo, necesariamente tienen que pasar por ahí. Esta tierra del pueblo de Israel, la tierra de Palestina, es un cruce tremendo entre lo comercial, lo político, lo religioso. Por eso, las páginas del Antiguo Testamento estarán llenas muchas veces de constantes guerras y el pueblo de Israel defendiéndose. Además, encontramos esta tierra es importante por lo que le han denominado a esa zona el creciente fértil, o quizá lo han escuchado con esta expresión, la media luna fértil. Ahí, como se ve en la diapositiva, esa media luna que une en el área de Mesopotamia los ríos Tigris y Éufrates. ¿Pero eso es Israel?
No, estoy refiriendo por qué la zona de Israel como es importante. Ah, ya. ¿Sí? Ujú. Refería que porque por ahí, si alguien quería expandir su territorio de conquista, necesariamente tiene que pasar por ahí. Si quieren pasar hacia Asia, si quieren pasar hacia África, si quieren pasar hacia Europa, necesariamente tienen que pasar por ahí. Y entonces, esta media luna fértil, como otra respuesta, ¿por qué es importante esa zona donde se desarrolla la historia que nos narra el Antiguo Testamento? Porque es una zona un tanto fructífera, obviando la zona de desierto, pero lo fructífero responde al área de los ríos Tigris y Éufrates con la conexión que hace esa media luna con el río Nilo en Egipto. Entonces, es una zona que comercialmente va a también tener una fuerza tremenda por todo el comercio que va a fluir en esa zona. Entonces, vuelvo a repetir, la zona que vamos a considerar como pueblo de Dios, pueblo de Israel, pueblo de Palestina, tiene toda esa coyuntura. En esta zona vamos a encontrar también la historia de este pueblo de Israel. Van a ser precisamente, ubican en el mapa el Golfo Pérsico. Voy a ponerlo, el mapa que está sin nombre. En este mapa sin nombre, alguien que me haga la afirmación. Yo estoy señalando con el cursor, pero no sé si ustedes lo estén notando así. Sí, padre, estamos viendo. ¿Sí? Bien. Este es el Golfo Pérsico. Este pequeño país, recuerdan, aquí donde tengo el cursor, es el país de Irán. Acá, el siguiente es Irak. Y este gran país es Arabia Saudita. Pues bien, este pequeño país es Kuwait. ¿Le suena a alguien ese país? Hace, ¿qué será? Unos 18 años, que decían la guerra del Golfo Pérsico. Aquí se originó Kuwait. Pues bien, aquí ya lo veremos más adelante, nada más por adelantarles. El pueblo de Israel considera a Abraham como padre. Y veremos, Abraham sale de Ur de Caldea, está en ese pequeño país ubicado, lo que hoy es Kuwait, ahí era una pequeña parte, correspondía a Ur de Caldea, a Ur, la ciudad de donde salió Abraham hacia la tierra prometida. Esa fue la promesa de Dios. Aquí surge la historia que vamos a considerar del Antiguo Testamento. Y surge precisamente con Abraham. Antes de seguir adelante, ¿alguna duda sobre esta ubicación geográfica? Todo claro, padre. ¿Segura? Bien, miren, entonces para seguir adelante, teniendo cada quien una respuesta
que buscan al acercarse al estudio de la Sagrada Escritura con esta particularidad, Antiguo Testamento, más el conocimiento básico del que podemos entender ya está asumido, más ubicar en el área geográfica actualmente dónde se desarrolla o dónde se desarrolló esta historia que nos narra el Antiguo Testamento. Pues bien, ahora como si fuéramos a abrir por primera vez la Sagrada Escritura para su comprensión, hay muchas claves de lectura que nos han de ayudar a ello. Aquí yo les menciono estos 4. Un nivel o una clave de lectura histórico-geográfico, que es el que en el que me voy a apoyar más para ofrecer este curso, la historia, la geografía, pero también por qué algunos les crean confusión, dudas, decepción, conflicto, la lectura de la Sagrada Escritura por este nivel de comprensión, el lenguaje. Dios se ha mostrado al ser humano a modo humano. Y en ese sentido, el modo humano es no nada más presentarse con la imagen, sino también con la palabra. Y la palabra que sale desde el interior del hombre y que dice mucho o todo de lo que es la persona, en este caso Dios. Dios va a hablar y su palabra nos va a tener que decir quién es Él. A veces nosotros al leer, damos por obvio muchas cosas y en este sentido lo propio a la palabra. La palabra ciertamente es un medio de comunicación, pero una clave de lectura a la Sagrada Escritura. Vamos a encontrar desde su primera página, la palabra es creadora. Dijo Dios, no nada más comunica. Dios con la palabra crea. Entonces ya vamos a encontrar una clave de lectura para su comprensión más interesante. Pero también en ese sentido, en cuanto al lenguaje clave de lectura, va a hacer mucho énfasis en la manera que se expresa esa palabra. La palabra ha evolucionado a lo largo de la historia y concretamente en este clave de lectura me estoy refiriendo, pensemos en géneros literarios. Con una expresión acompañada de un género literario, puedes expresar muchas significaciones. Un tercer nivel de lectura para la Sagrada Escritura o un tercer criterio de lectura para comprender la Sagrada Escritura tiene que ver con el mensaje. El mensaje, ¿qué quieres transmitir? Si con el lenguaje se hace énfasis en los géneros literarios, con el mensaje se está atendiendo a la interpretación. ¿Recuerdan el pasaje en sí? Sé que es del Evangelio de San Lucas, pero no sé el capítulo ni el versículo. Pero tengan presente el pasaje donde le dicen a Jesús, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Una clave de lectura es la literalidad. Pero cuando
abordas la Sagrada Escritura con una ciencia humana, se descubre una riqueza. En la literalidad, ahí están las sectas que dicen, es que aquí dice que ahí está tu madre y tus hermanos, entonces María no es virgen. Es la literalidad. Pero si en ese sentido eso le es suficiente, yo siempre les digo, entonces, ¿qué haces con el otro pasaje donde, y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela? ¿Cómo la entendemos? En la literalidad. Y estamos completitos. En ese sentido, tiene que ver la clave de lectura, el mensaje, con la interpretación. Y esa interpretación nos han ayudado tremendamente la ciencia. Y entre la ciencia, una que es muy propia de este ámbito bíblico es la hermenéutica, la interpretación del mensaje. Y un cuarto nivel de lectura es la experiencia. Es decir, vamos conociendo la historia de salvación, en quién creer, qué creer y cómo creerlo, pero necesariamente tiene que pasar a la vida, tarde que temprano. Si no pasa a ese nivel de lectura, queda incompleto. Y podemos decir, ¿y de qué nos ha ayudado? O como nos dicen y escuchamos de repente, más evangelio de todo nuestro acercamiento a la palabra de Dios. Y claro que, sí, perdón, le escucho. ¿Qué creer? ¿Cómo creer? ¿Y cuál era la otra? ¿En quién creer? ¿En quién creer? ¿En quién creer? Gracias. Bien. Y entonces les decía, el nivel o clave de lectura de la Sagrada Escritura tiene que ver con la vida, con la propia experiencia. Y voy a poner de ejemplo nuevamente a San Agustín, y seguramente todos tenemos un ejemplo propio, pero pongo el de San Agustín. Hago un paréntesis. ¿Han escuchado que cuando alguien está pasando por una situación X difícil de alguna manera, le aconsejen, mira, abre la Biblia y ahí lo primero que leas, eso es lo que Dios te va a decir? La palabra de Dios pasa a la vida. Yo no lo creo en ese sentido. No lo creo en cuanto suena mágico. Es que estás triste porque tuviste una experiencia de muerte en la familia y lo primero que leas, eso te va a dar consuelo, eso te va a dar fortaleza. No necesariamente. Así no responde Dios. Así podría decir, así no trabaja Dios. En ese sentido medio mágico, medio a la suerte. Así yo no lo creo. Pero sí creo que ese mismo consejo, y aquí cerrando el paréntesis, pongo el ejemplo de San Agustín. Más o menos los que conocen la vida de San Agustín, el pasaje del libro de Romanos, capítulo, ya me pusieron a dudar, 12 o 13. A ver, algún agustino que me auxilie. Ahorita les confirmo. Pero el pasaje dice, nada de comilonas, nada de borrachera, nada de desenfrenos, sino revístanse de nuestro Señor Jesucristo. Anden como en pleno día, con dignidad. Eso es lo que leyó San Agustín. Es el capítulo 13 de la carta a los Romanos.
versículo 12 y 13. ¿En qué sentido San Agustín abrió la Biblia? Le tocó que correspondió a esa carta, leyó ese pasaje, pero cómo habla Dios en su vida, cómo la palabra de Dios pasa a la vida. Porque yo imagino como si San Agustín hubiera visto en esas palabras un espejo y le estaba refiriendo lo que era su vida. Nada de suertes, nada de cosas mágicas. La Biblia te va a decir lo que estés leyendo. Si te dice algo, es porque seguramente está tocando algo de tu vida. Permítanme la expresión grotesca, porque te está pisando un callo. Ahí, en esa manera es como Dios, sí creo que te esté hablando a la vida, sí creo que lo que lees pasa a la vida, porque te está reflejando lo que estás viviendo o lo que has vivido. Nada de comilonas, nada de borracheras, nada de desenfrenos. Esa era la vida de San Agustín. Y entendió lo que Dios le estaba pidiendo. Ese es el ejemplo que les pongo. Todo el acercamiento que tengamos a Dios, todo lo que el recorrido que llevemos como personas de fe, tiene que pasar a la experiencia. De lo contrario, queda incompleto. Pero yo estoy seguro que tarde que temprano va a llegar ese momento. Yo apuesto a que todos ustedes pueden decir una experiencia de este sentido, que la palabra de Dios ya la descubrieron en su vida y la seguirán descubriendo cuantas veces sea necesario o cuantas veces se acerque uno a buscar a Dios, encontrarlo a través de la palabra. Y vuelvo a repetir, porque la Sagrada Escritura nos va a mostrar en quién creer, qué creer y cómo creerlo para salvarnos. Ese es el cometido de acercarnos a la palabra de Dios, a la Sagrada Escritura. Entonces tenemos estos 4 niveles: el histórico geográfico, el de lenguaje, el de mensaje y el de experiencia. En la medida que vayamos adentrándonos a la lectura, tendríamos que estar haciendo estos 4 cometidos, como que el vaciado de toda la lectura para una mejor comprensión en estos 4 niveles. Vamos a empezar por el primero, el histórico geográfico. Conozcamos la historia de salvación. La conocemos así como que a modo general. Ahora vayamos a la fuente en su lectura. Este curso tendrá precisamente esa peculiaridad de que en la medida que leamos, en esa medida conozcamos el libro Biblia. De alguna manera, si ustedes tienen separadores en su Biblia, eso ayuda mucho. Pero si no los tienen, ¿cómo conocer la Biblia? Solamente usándola. Y la vamos a usar leyéndola. Y en la lectura vamos a sacar el contexto histórico para entender lo que está viviendo el pueblo de Dios, el aspecto geográfico, por dónde se está moviendo el pueblo de Dios. Estas serán pues los niveles o los criterios de lectura que vamos a estar llevando a lo largo de este curso. De estos criterios de lectura, ¿alguna duda o alguna aclaración de mi parte? Algo que no haya quedado del todo comprendido. Todo muy claro.
¿Seguimos? Está muy bien, padre, gracias. Adelante. Bien, pues entonces miren, les voy a, si tienen ahí a mano su Biblia, estos son criterios de lectura para la comprensión de la Sagrada Escritura. Ahora les voy a ofrecer un par de citas para entender cómo Dios se va mostrando al ser humano. Es lo que llamamos revelación. Yo en algún par de ocasiones he insistido a la comunidad ahí en la parroquia, no pierdan de vista, porque luego nos agarran en curva quien sea, cuando nos pide información o razones de la fe, ya algo más sistemático. En ese sentido les digo, no perdamos de vista, nuestra religión es una religión revelada. A diferencia de las demás religiones, esta zona, por dar otra respuesta, o por qué es importante el contexto geográfico, porque en esa zona surgieron las grandes religiones de la historia. En esa zona surgió el judaísmo, obviamente, surgió el islamismo, surgió el cristianismo. ¿Por qué decir que la religión cristiana es revelada? Mientras el judaísmo y el islamismo no creen que Dios se haya hecho cercano, eso lo celebramos en Navidad. Nuestra religión es revelada porque Dios se mostró a sí mismo al ser humano y se mostró a través de su Hijo Jesucristo. Es el misterio de la Navidad que celebramos litúrgicamente. Pero entonces, la revelación, Dios tiene algo que decir al ser humano, que participarle de su vida. Quieres participar de la vida de Dios para salvarte. Esa es la finalidad. Pues bien, en ese sentido de revelación, quienes tienen en mano sus Biblias, les pido vean las siguientes citas, por favor. Miren, del libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7. Alguien más busque del libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Alguien más busque en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Alguien más busque en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 5. Alguien más busque en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 1. Alguien más busque en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 14. Alguien más busque en el libro de Salmos, el Salmo 84, versículo 8. Padre, ¿podrá por favor repetir las primeras tres citas bíblicas? Las primeras tres.
Las primeras dos corresponden al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7 y capítulo 17, versículo 1. Y la tercera cita fue segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Gracias. Los Bien, estoy poniendo en el chat por si a alguien se le pasó alguna cita, las puede ver ahí. bien. Estaba diciendo, Dios se ha mostrado al hombre. Eso es lo que llamamos revelación. Pero en la lectura de la Biblia, algunos tips para entender esta revelación, cómo se expresa. Y se expresa a través de vocablos, a través de frases. Y comencemos por la primera cita. ¿Quién nos ayuda con la de Génesis, capítulo 12, versículo 7? Yo le ayudo. ¿Sí? 12. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo, le daré esta tierra a tu descendencia. A consecuencia de esto, Abraham edificó un altar a Yahvé que se le había aparecido. Bien. Gracias, Vicente. Aunque ahí dice Isabel. Compartimos. ¿Alguien más? La segunda cita, Yo, capítulo padre, con la 17. segunda cita, ¿Sí? dice, es Génesis 17:1. Dice, tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Bien. ¿Y quién tiene del segundo libro de Samuel, 24:11? Cuando David se levantó por la mañana, le había sido dirigida la palabra de Yahvé al profeta Gad, vidente de David, diciendo. Bien. Gracias, hermana. Y Sí, padre. Marisol. Decía, Dios se muestra al ser humano, es lo que llamamos revelación. Un tip en la lectura que hagamos de los diferentes libros. Esta revelación, Dios se muestra al ser humano cómo se va a expresar a través de la palabra, a través del escrito. Y decía que con algunos vocablos, con algunas frases. En estas tres pasajes que hemos escuchado, el común denominador es el verbo ver. Y lo que haga idea que tenga que ver con el verbo ver. Dios se apareció. Dios se mostró. La idea de la revelación es Dios se deja ver. Dios se aparece al ser humano. Dios se muestra al ser humano. Son los tips a través de frases, a través de vocablos, de cómo vamos a entender que Dios se ha revelado al ser humano. Y decir que se ha revelado, entonces nuestra religión es en pautas de cercanía. Vuelvo a insistir, lo celebramos litúrgicamente en Navidad. Bien, las siguientes citas, ¿quién nos hace favor? ¿Quién las tiene por ahí a mano? Isaías 45. Yo, padre, ¿Sí? porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos la verán, porque Yahvé ha hablado. Bien, gracias, Cecilia. Sí. La segunda de Isaías 56:1. Así dice Yahvé, velen por la equidad y practiquen la justicia, que mi salvación está para llegar y mi justicia para manifestarse. Bien. Ahí sí no vi quién fue, pero Dulce. gracias. ¿Quién tiene la de el libro de Zacarías 9:14? Yo, padre.
¿Sí? ¿Quién? Yahvé Irene. aparecerá junto a ellos, saldrán como relámpagos sus flechas. El Señor Yahvé tocará el cuerno y avanzará en los torbellinos del sur. Palabra de Gracias, Dios. Irene. Sí. ¿Sí? ¿Y quién tiene en mano el pasaje del Salmo 84? Yo, Padre, ¿Sí? ¿Le escucho? marchan cada vez con más vigor hasta que Dios se les muestra en Sión. Bien. Gracias, Margarita. Bien. Dios se deja ver. Dios se aparece. Dios hace ver, la primera cita que se leyó de Isaías, hace ver su gloria. Segunda cita de Isaías, Dios hace ver su justicia. Tercera cita de Zacarías, Dios hace ver su poder. Y la cita del Salmo, Dios hace ver su amor misericordioso. Dios se está mostrando al ser humano. Esos son los tips de, a través del vocablo ver, cómo se deja mostrar la revelación o cómo se expresa la revelación. Otras dos tips en ese sentido. Aquí fue el verbo ver. Dios se deja ver. Ahora les pido del primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 11. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. El libro de Oseas, capítulo 1, versículo 1. Y una última del profeta Miqueas, también capítulo 1, versículo 1. Si alguien ya tiene alguno por ahí en mano, que nos ayude con su lectura. Reyes 6:11. Sí. Yahvé habló a Salomón y le dijo: si caminas según mis preceptos, si obras según mis normas y guardas todos mis mandamientos, yo cumpliré lo que dije a tu padre David acerca de ti. Gracias. Habitar. Sí. Gracias, Vicente. ¿Alguien tiene la segunda cita? Yo, Padre. Sí. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Ajá. Seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal, lo corregiré como lo hacen los hombres. Lo castigaré a la manera humana. Bien, gracias. La tercera cita, ¿alguien la tiene? Yo. Es Oseas 1. Ajá. Esta es la palabra de Yahvé, que fue dirigida a Oseas, hijo de... Es que no veo. Sí. Hijo de Peret. En el tiempo que reinaron. Oseas. Oh. Ay, no, perdón, es que no puedo ver. No me alcanza la vista. Pero sí hizo la mención de lo importante, que es lo que quiero recalcar. La palabra de Dios fue dirigida a Oseas. Ajá. ¿Sí? Gracias. No vi quién nos participó, pero gracias. ¿Alguien tiene la lectura del pasaje de Miqueas? Sí. Miqueas 1. Ah. Adelante, adelante. Yo la tengo. Le escucho. Estas fueron las palabras de Yahvé a Miqueas de Moreset en tiempos de Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá,
y estas sus visiones sobre Samaria y Jerusalén. Bien. El común denominador de estos pasajes es, uno, la palabra de Dios fue dirigida. Tiene que ver con lo anterior. Dios se deja ver, dirige su palabra. Su palabra, al pronunciarla, sale de sí mismo y ya está direccionada hacia el ser humano. En ese sentido, podemos decir, claro que Dios nos está hablando constantemente. Esa sería la expresión a través de la cual se expresa la revelación de Dios. ¿Cuál es la expresión? La palabra de Dios fue dirigida a, y ahí ya cada quien pone el nombre del profeta o incluso el tuyo o el mío. La palabra de Dios fue dirigida a. Esa es otra expresión. Y tiene que ver también como un tercer tip, el verbo oír. Quizá ya lo han atendido por ahí en los diferentes acercamientos a la palabra de Dios, bien de manera sistemática con un curso o bien a través de la predicación. La Sagrada Escritura, y lo veremos en todo el Antiguo Testamento, privilegia mucho la capacidad de oír más que el ver. Dios se deja ver, Dios se deja sentir. Pero entonces el mundo bíblico va a acentuar mucho la capacidad de oír. Y en estos pasajes, 4 últimos que hemos escuchado, la palabra de Dios fue dirigida a. Y entonces como que el primer movimiento del receptor tendrá que ser escuchar. Son los 3 tips para entender cómo la Sagrada Escritura nos expresa la revelación de Dios con el verbo o el vocablo ver, con el vocablo oír y con la expresión fue dirigida la palabra a. Esos son los 3 tips para cuando estén en la lectura de la Sagrada Escritura, aprecien ese dato. Nuestra religión es una religión revelada y así lo vamos a demostrar. Esos 3 tips. Muchos no lo entenderán, pero pues bueno, es como que las herramientas que los estudiosos con las diferentes disciplinas de ciencia nos han dado, y esto es el resultado. Ahora nosotros, en este acercamiento, pues vamos haciéndolo con estos tips para ir entendiendo con una mejor comprensión la palabra de Dios. Si el mundo bíblico privilegia más la capacidad de oír y Dios se está mostrando, Dios se deja ver, entonces, ¿por qué no lo veo? Yo escucho mucho de Dios, mucho de esto, creo por lo que escucho, pero a Dios no lo veo. Tiene lógica, pero tratemos de responderlo desde estos pasajes como tip, cómo se expresa la revelación. Dios se deja ver. Dios sale al encuentro del ser humano. Pero, ¿por qué no lo vemos? ¿Alguien que tenga alguna respuesta? Recuerden que es un curso de Antiguo Testamento. ¿Quién es el que nos va a mostrar si lo queremos ver? ¿Quién es el que nos va a mostrar a Dios? Nuevo Testamento. ¿Quién será? El Espíritu Jesús. Santo. Jesús. Jesús. Jesús y el Espíritu.
Entonces, vamos a hacer una lectura de Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento va a considerar a Dios en un lugar lejano al ser humano, incluso inaccesible al ser humano. ¿Y quién es el que nos va a dar el acceso a Dios? Jesús. Nuevo Testamento, Jesús. Entonces no pierdan de vista. Para alguien que nos haga ese tipo de preguntas o que nos cuestione de esa manera, pues sí, yo escucho mucho que Dios esto y que Dios aquello, pero yo a Dios no lo he visto. Nos esperemos al Nuevo Testamento. En cuanto a cursos, en cuanto de manera sistemática, aquí vamos a entrar al Antiguo Testamento y vamos a ir descubriendo cómo Dios se va revelando. Ya les di esos 3 tips. A través de vocablos, a través de expresiones, tenemos que rastrear que aquí Dios se está mostrando al ser humano a través de la palabra. Bien, pues va. Esto es lo que tenía por ahí preparado. Se me pasó decirles, por ahí en la plataforma encontrarán en la presentación la parte del, ¿cómo se llama? El programa. Está marcado el curso con fecha 11 de junio. De hoy para entonces, hasta el último martes de mayo, son 17 sesiones, más las de junio. Vamos a pensar 19, 20 sesiones tenemos. Vamos a descontar 2. Una que va a ser la de la semana de Pascua y otra en la que no podré acompañarles por un compromiso acá de institucional en la provincia. Pero estamos hablando más o menos de 17, 18 sesiones las que vamos a tener. En el programa hay propiamente, para adentrarnos a la lectura de lo que es la historia del pueblo de Dios, a la lectura de los libros bíblicos, por ahí van a encontrar 3 momentos: los orígenes, la monarquía y por ahí conquistas. Cada uno de estos 3 apartados tiene 3 subtemas, ya son 9. Para los 17 que tenemos por delante, por ahí algunos en los que nos llevemos 2 o 3 sesiones, según sea la densidad del tema. Pero así estaría estructurado más o menos el curso. Son propiamente 3 momentos de la vida del pueblo de Dios: sus orígenes, un momento de monarquía y las invasiones o las conquistas que tuvo. En cada una de esos temas vamos a ir leyendo algunos libros que corresponden o no corresponden, más bien que nos hablan de ese momento histórico que vive el pueblo de Israel. Entonces, en aras a los orígenes, por ahí van a ver en el, ¿cómo se llama? En el programa que dice: les pido que de aquí al siguiente martes vamos a iniciar la lectura de los orígenes, cómo surge el pueblo de Israel. Y vamos a leer lo que corresponde a aquellos personajes que conocemos como los patriarcas del pueblo de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a leer la historia de los 3 personajes y la encontramos en el libro
de Génesis. Ya me estoy, se llama, confundiendo. Se me están como que traspapelando todo. A partir del libro de Génesis, a partir del capítulo 12, hasta el capítulo 36. Del capítulo 12 al capítulo 36. ¿Qué les pido que hagan? Además de la lectura obvia, hagan su mapa conceptual, ahí como puedan, pero hagan la genealogía de los tres. Ahí mismo en la plataforma encontrarán este archivo donde muestro los mapas. Si pudieran ustedes hacer uno de propia mano, pero a la par de que van haciendo la lectura y van sacando la genealogía, vayan ubicando geográficamente dónde se está moviendo la historia. Dónde comienza y por dónde geográficamente, por qué caminos nos está llevando. Y 3, como es la conformación del pueblo de Israel, vayan por ahí detectando el nombre que se le va dando a cada clan, a cada tribu que nos van presentando. Para ir más o menos como orígenes, ir llevando de la mano a la familia, cómo se va conformando el pueblo de Dios. Sí. Vamos entonces a dejar eso como un pendiente, como una tarea. Yo entendería que quizás si alguien no lo puede hacer, pues bien, pero que esté atento, que no se nos vaya quedando atrás porque se nos va a ir perdiendo mucho en ese estarse moviendo geográficamente, que no se nos quede tan atrás, pero al menos contaría con que sí hagan la lectura para ir conociendo de primera mano la historia de cómo se va conformando el pueblo de Israel. Okay. ¿Alguna duda, algún comentario? Padre. Sí. Soy Elsa. Sí, Elsa. Oiga, padre, a mí la verdad, mi humilde opinión es que fuimos muy rápido. Yo tenía mi computadora y estaba tratando de apuntar pues prácticamente todo. Ajá. Y me gustaría saber si alguien pudiera subir al chat todas las citas que el padre mencionó para poderlas tener y poderlas leer a fondo y más aparte la tarea que nos deja, más aparte los ¿cómo se llama? Bueno, estos niveles de lectura y los letreros azules, sí, sí, que también son muy importantes para poder estar actualizados y saber qué lecturas, aparte de la que acaba de decir, qué lecturas vamos a tener que buscar para, como dice usted, ponerle papelitos y estar ya listas o listos, sí, para poder realmente entrar en el contexto. Sí. Mira, por un lado, bueno, creo que ahorita alguien nos está apoyando con esto de las citas bíblicas, anexarlas y tenerlas por ahí a la vista o al alcance en su momento de cada uno de ustedes. Están en el chat, padre. También, sí, recordando que
que inclusive esta videoconferencia se está grabando para poderla subir a la plataforma. Para eso está la plataforma, para auxiliarnos. Aquellos que se inscriben, pues podrán escuchar de nuevo esta videoconferencia. Más o menos buscarán estos datos. Y otra es de que estas también diapositivas se encuentran en la plataforma. Por eso es muy importante que se tenga un respaldo, y la plataforma es lo que ayuda para respaldar la información y para también hacer actividades que no quede solamente en la escucha, sino Claro. práctica. Lo que usted encarga habría que subirlo a la plataforma. Sí, gracias, Olga. Precisamente es lo que iba a comentar también para, en este caso, Elsa, que es la que nos pide este apoyo. En la plataforma están los archivos de la presentación con el programa, más este archivo de diapositivas. Voy a subir también lo que he pedido o dejado como una tarea, la lectura. El día de mañana o en un rato lo hago. Ahí les pongo la especificación de qué decir. Pero sí, lo que en este sentido vaya a tratar con ustedes sobre la lectura y ya propiamente adentrándonos al Antiguo Testamento, en estos días lo voy a ir subiendo para lo que vamos a ir tratando al siguiente. Y como dice Olga, Elsa, Gracias. Ahí en la plataforma, ahí van a poder ir checando toda la información. Perfecto. Y ya de hoy en 8 que nos veamos, si queda alguna duda o demás, pues la podemos abordar, no hay problema. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias. Elsa, nada más sí, a algunos ya les pasé las contraseñas porque se inscribieron temprano, con tiempo. A los otros vamos a tratar de hacer lo más posible para mañana, tenerles su contraseña para que puedan entrar a la plataforma en la tarde o bien puedan entrar el jueves, para que ya ustedes puedan también volver a recordar todo hacer sus actividades, pero se necesita la contraseña y el nombre del usuario que les haré llegar el día de mañana. Ok, gracias, Olga. De nada. Sí, entonces igual, nada más por completar mi comentario último para todos, estén revisando de manera continua la plataforma para la información que puede estar subiendo, en este caso para su tarea o bien para retomar lo que hemos visto. Por ahí verán algún video que se subió para una introducción, una manera de ir abriendo paso a este curso. Y en ese sentido, en la plataforma estará todo el material del que podamos disponer para apoyarnos en este curso. Entonces, sí será por ahí necesario que durante la semana se den una vuelta por la plataforma y vean el material que se tiene disponible. Ok. Pues bueno, por mi parte sería todo. Yo tenía mis nervios y tenía como para media hora nada más. No sé cómo le hice para llegar hasta esta hora, pero bueno, les agradezco su presencia, aunque sea virtual, su paciencia, y esperemos seguir viéndonos aquí. De alguna manera, en algún momento no será posible por diferentes circunstancias o vicisitudes de último momento, pero mientras podamos, gracias por acompañarnos. Gracias, Olga, por invitarnos. No, gracias a usted, padre, por ser parte del equipo DINEC. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Pues miren, no vi a todos así. Sí, padre, mire, si cerramos ya la presentación y le voy a tomar la foto para que todos, por favor, prendan su cámara y con esto tengamos la evidencia de la participación. ¿Parece? Entonces cerramos la presentación que tiene aquí. Nada más salir, le pone salir de
sé si te acuerdas. Y mi mamá siempre lo tiene con la foto. ¿En la parte de abajo o arriba lo tendrá? A ver, listo. Mi cámara no quiere. Miren, ¿me escuchan? Sí. Padre, Miren, usted sí. ahorita mientras Olga a lo mejor nos saca la foto, por ahí entre estar viendo continuamente la plataforma, hay la manera de ver quién entra, en qué día entra, en qué horario entra, pero más que pasar lista, más bien el estar ubicándoles a ustedes, porque por ahí vi la ficha de inscripción, creo que tenía el dato de a qué parroquia perteneces, desde dónde nos visitan o nos siguen. Entonces, más o menos para ir ubicándoles, voy a checar ese dato. Claro. Ay, perdón, aprovechando ahorita, padre, lo que nos está comentando, en la plataforma voy a abrir un foro, el foro de presentación. En ese foro podemos nosotros presentar, me llamo Olga Carcur, soy de la parroquia de San Agustín, y la pregunta que nos hizo el padre al inicio, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? Estoy aquí porque quiero conocer, porque quiero aprender, porque quiero lo que quiera, ¿verdad? Entonces ahí cada quien haríamos nuestra presentación y nos conoceríamos. Esto es también muy dinámico y lo haría menos frío. También para que pues vayamos viviendo el sentido de comunidad desde las tecnologías, que sí se puede, porque recordando que este también es un lugar teológico, es un lugar donde Dios habita. O sea, no es algo frío, tenemos que ir aprendiendo a ver que es también un espacio y un lugar donde habitan las personas. Y aquí podemos hacer comunidad y podemos hacer fraternidad. Entonces se va a abrir el foro para que ustedes vayan poniendo y el padre vaya viendo de qué parroquias, quiénes son, vayamos todos también conociéndonos, ¿verdad? Y participando más activamente. ¿Sí? El que no pueda entrar o no sepa cómo la plataforma, recuerden que tienen también el apoyo del equipo de la Didinec, Ciudad Victoria, en donde pueden hablarnos y ya sea David, a Leti, a Eva, somos varios que ustedes ya conocen, para hacerles uso, para enseñarles. Si aún así se les dificulta, si son varios, podemos programar una videoconferencia para enseñarles a utilizar la plataforma. Lo importante aquí es que no nos detengamos porque la tecnología llegó para quedarse y nosotros no podemos quedarnos atrás. Y los cursos online son necesarios en este tiempo, pero no nada más por la pandemia, porque yo creo que tenemos que ir adentrándonos también a la nueva virtualidad. Claro que es mucho mejor estar presencialmente, pero no, también pues tenemos que comprender que hay personas que no pueden salir de su casa o bien los horarios no lo permiten y es más práctico también tenerlo así en videoconferencia. Si queremos que esto no sea frío, depende de nosotros. Nosotros podemos hacer la comunidad y esa comunidad, ¿verdad? De fraterna, de lo que se caracteriza también San Agustín. Entonces, pues bueno, hagamos fraternidad en este medio. Estamos a sus órdenes, para lo que necesiten, para conocer de la plataforma. Y muchas gracias, padre. Nosotros Gracias, estamos Olga. nomás auxiliando. Pues, El padre gracias. la clase. La plataforma está en el chat. ¿Mande? La plataforma está en el chat. La plataforma, les subí el link para entrar a la plataforma. Ajá, sí lo subí al chat. Aquellos que no estén en el chat de Biblia, mándenme un mensaje o a David o a mí para agregarlos al WhatsApp, que también es otro medio que podemos seguir estarnos comunicándonos y para que podamos darles lo que ustedes soliciten, ¿sí? Sí, gracias. De nada.
También para recordarles que mañana continuamos con el curso del Evangelio de San Mateo. Hay muchos que ya están inscritos y los que todavía no están, pues creo que todavía hay tiempo para poder inscribirse. Y bueno, y para que sigan invitando, recuerden que esto no solamente es para catequistas, es para toda gente evangelizador y para todo, abierto para todos. Gracias. Gracias, David. Muchas gracias a Gracias. Muchas gracias. Bueno, ustedes. pues sería Gracias. todo de mi parte. Muchas Denos la bendición, Padre. Ay, caray. A ver. Bueno, pues vamos a implorarla por intercesión de María y digamos todos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que me proteges tanto como Verdadera Madre, Madre, cúbrenos con tu manto, haz que nos bendiga. el Padre, Padre, Hijo y el Espíritu Hijo Santo. y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. No, pues gracias por acompañarnos. Y pues, nos vemos. Gracias, Padre. Que Dios todo lo bendiga. Gracias, Padre. Vamos Dios a ver lo tamales. bendice. Padre, gracias.